Bienvenido, bienvenida. Hoy tengo conmigo a José Miguel Alvarado, artista español. Y la primera pregunta que te quiero hacer, José Miguel, es ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Bueno, José Miguel, ¿quién eres y a qué te dedicas? Pues yo soy artista y me dedico a escribir, a la música, a dibujar y a arte dramático. Y ahora tengo un canal de YouTube que se llama Apellido Obligatorio, que es mi seudónimo, mi nombre artístico, y bajo ese nombre estoy publicando vídeos y las canciones que hago. Bueno, José Miguel, y yo me he leído tu libro de Matriarcado Ultravioleta y ahí comentas que tuviste un pasado en el partido político Podemos. Quiero preguntarte por esa etapa. ¿Por qué entraste? Y luego ya te preguntaré por qué saliste del partido. Sí, pues esta novela de 400 páginas es la explicación de cómo entré y cómo salí. Y, en resumen, yo entré en Podemos porque me creí lo que me dijeron. Ellos dijeron que eran la continuación política, partitocrática, del 15M y que iban a trasladar el espíritu asambleario de las acampadas de Sol y de otras ciudades de España, lo iban a trasladar a la política. Eso por un lado. Y lo segundo, que dijeron que iban a combatir contra los causantes de la crisis económica del año 2008, que fueron pues los fondos buitre y las familias todopoderosas que se encuentran en el accionariado de esos fondos buitre. Eso fue lo que dijeron. Y yo me fié de su palabra. Tendría que haberme leído su programa, pero no lo hice. Me fié de su palabra y así entré en Podemos. Como asociado Como afiliado, sí, como afiliado. y ibas a sus reuniones. Sí, iba a sus reuniones en el Círculo de Carabanchel Latina, que es uno de los distritos de Madrid, Vale. donde yo vivía. Y ahí iba los viernes. ¿Qué pasó en alguna de las reuniones? Porque me imagino que fue en alguna reunión donde pasara algo que te hiciera como cambiar el chip y decir, oye, aquí hay cosas que están pasando que son raras, ¿no? Sí, yo cuando iba allí, mm, en fin, todo parecía casi normal, casi normal. Había una comisión de feminismos mm, a la cual yo no prestaba mucha atención, Ujú, porque yo estaba enfocado en el objetivo, es decir, en nuestro enemigo, los fondos buitre, esas familias que lo controlan. Y eh, cambiar el modelo político derivado del liberalismo, capitalismo, que es la democracia parlamentaria liberal, que es ujú, esta partitocracia que tenemos, y cambiarlo por un sistema asambleario, que es más o menos lo que había en el antiguo régimen. Por ujú, extraño que pueda parecer, en el antiguo régimen estaba la monarquía y después estaban los diferentes fueros, que vienen a ser así como constituciones, tanto de ciudades como de provincias o de pueblecillos, ujú, que tenían autonomía, sus fueros, y se regían por asambleas, a diferencia de lo que vino después, que fue el liberalismo y el Estado central con sus alcaldes y ayuntamientos. Bien, pues yo quería recuperar eso. Y yo estaba enfocado en la labor didáctica dentro del Círculo Carabanchel Latina para orientar al partido en esa dirección. ujú. Cuando yo me di cuenta de que la cosa iba mal en Podemos, fue a raíz de una conversación que tuve con una amiga, entre comillas, de Facebook, que era una feminista de Podemos, fanática, es estéril, amargada, tremenda, tremenda. Y a raíz de las conversaciones que tuve con ella y sus amigas, pues me dijeron, mira, pues te advertimos que en Podemos el tema del feminismo está muy desarrollado. Y yo me puse a investigar, porque sí, yo sabía que estaba la comisión de feminismos, pero no había profundizado. También porque no quería profundidad, tampoco porque no quería profundizar, porque yo ya conocía lo que era la ley integral contra la violencia de género y no estaba para nada de acuerdo. Ujú. Y a raíz de esa conversación que tuve con mi amiga, entre comillas, de Facebook, fue cuando me puse a investigar hasta qué punto estaba arraigado en Podemos el feminismo promocionado por los fondos buitre.
Creo que en el libro utilizas un término para llamar a todo el conglomerado, no solo los fondos buitres, sino todo el conglomerado que está detrás también de ellos y que los apoyan y que también se enfrentan con ellos porque son competidores, los llama mafia satanista usurera o mafia usurera o satanista, ¿no? ¿Es así? Sí, el término que empleo varios términos. Uno de ellos es la mafia de la usura, Ujú, porque son una mafia. De la misma forma que la mafia siciliana hace sus tejemanejes, pues está la mafia de la usura a nivel financiero, que son familias ujú, de mafiosos, pues que hacen barbaridades adornadas con rituales y adornos esotéricos. ujú. Una de las ramas del esoterismo es el satanismo, que yo creo que practican estas familias. Bien, el satanismo se entiende por... tiene tres definiciones, más o menos. Pero yo creo que ellos las practican en sus tres vertientes. Entonces sí, yo les denomino pues la mafia de la usura, los gángsters de las finanzas, los capos del capitalismo y algún otro término que parecido. ¿Son estas personas las que dominan el mercado mundial y por lo tanto dominan el mundo? Yo creo que los que manejan el cotarro son estos, son los gángsters de las finanzas. Vale. Estos son los dueños humanos del mundo. Bien, también contemplo diferentes hipótesis que, pero que son hipótesis acerca de quién podría estar por encima de estos seres humanos, estos especuladores financieros. ¿Quién podría estar? Claro, yo me lo he planteado muchas veces y no me cierro en ninguna posibilidad, pero como son hipótesis de las cuales yo no tengo una certeza absoluta, Ujú, entonces yo no, no, no voy predicando. ujú. Las valoro, las contemplo y hago alguna mención en mi libro, pero de pasada, porque no es algo que yo sepa seguro. Vale. ¿Cuál es el objetivo de la mafia usurera satanista? Pues controlar el mundo. ¿Quieren controlar el mundo? Se creen que son los elegidos mm, y quieren controlar el mundo. Pero elegidos en dos sentidos, tanto porque están elegidos por su Dios como que están elegidos por la selección natural. La selección natural, ya sabéis, es el darwinismo, es el darwinismo social y que y hay un tipo de personas que piensan que los que están en la cima de la pirámide han Ujú, sido elegidos. ujú, No por Dios, porque eso es algo de tipo mitológico. Ellos les gusta mucho la ciencia y tienen que justificar su narcisismo no solamente mediante la religión, sino mediante la ciencia. Y vale. entonces se inventan que ellos son los elegidos por la naturaleza. Les ha elegido la selección natural y por eso tienen derecho a conquistar el mundo. Ujú. Más o menos así. Y lo hacen a través de la economía. Sí, 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 lo hacen a través de la economía, de las bolsas, de la creación del dinero. Ujú. Y sí, sí, así lo hacen. Vivimos en España en una democracia, José Miguel. Vivimos en una democracia parlamentaria liberal. Y la característica principal de este tipo de democracias es que en ellas manda la alta burguesía. Al principio del capitalismo mm, eh, eh, parlamentario liberal mandaban eh, los capitalistas industriales. Ujú, Pero llegó un momento en que el capitalismo financiero superó y se sobrepuso a los capitalistas financieros de fábrica, ¿sabes? vale. Los que tenían fábricas, los industriales. Y eso debió de ser, pues yo qué sé, 1913, cuando se crea la Reserva Federal, en la isla de Jekyll, más o menos por esa fecha. Ahí es cuando se sobreponen los capitalistas financieros a los capitalistas industriales. Hago esta breve interrupción para hacerte saber que existe un principio vital que muy pocos conocen que te permite mejorar tu presente y tu futuro. Esta es la ley del desdoblamiento del tiempo. En la descripción del vídeo puedes encontrar un enlace a un curso gratuito que he subido en YouTube explicando este principio vital que descubrió el físico Jean-Pierre Gagné-Mallet hace ya más de 50 años. Si consigues aplicarlo en tu día a día, te garantizo que todo te empezará a ir mejor.
No necesitas tener ningún conocimiento sobre física cuántica y física clásica. Ya te dejo con la entrevista, que la disfrutes. ¿Y crees que los políticos entonces no tienen ninguna capacidad de decisión hoy en día? ¿O la tienen muy limitada? Mm. Sí, la tienen muy limitada, pero mucho. Eh, Eso por un lado. Pero es que ya la corrupción de los partidos, de los grandes partidos, lleva ya décadas y décadas y décadas. Entonces, todos los nuevos políticos que entran dentro de estos partidos grandes, pues ya entran dentro de una especie de, de secta política, en la que no tienen la más mínima oportunidad de poder ser honestos, porque tienen que obedecer al grupo político que a su vez obedece a los capos del capitalismo. ¿Crees que ningún partido se salva? De los grandes no. O sea, PP y PSOE, eso seguro, como vimos en su acción eh, en el año 2009, cuando hicieron recortes, en vez de castigar a los especuladores financieros que habían provocado la crisis, pues los PPs y PSOEs de todo el mundo, y en concreto los de España, pues no les castigaron y cargaron las deudas ilegítimas en la clase trabajadora. Por lo cual, ahí yo ya lo sabía antes, un poquito antes, pero ahí ya confirmé que el PP y PSOE pues eran la mano derecha y la mano izquierda del capitalismo financiero. Ujú. Entonces, como hubo tanto descrédito de estos dos partidos, hay quien sospecha que estos capitalistas dijeron, mira, pues vamos a crear una izquierda B y una derecha B para dar mayor diversidad a este sistema que ya ha caído en descrédito a raíz de la crisis de 2008. Y dicen pues, que surgieron en la izquierda Podemos y en la derecha Ciudadanos. Que como Ciudadanos se vino abajo porque enseguida se pasó al bando globalista, pues crearon a Vox. Bien, es una de las teorías que yo creo que es bastante plausible, bastante acertada. Sí. ¿Cuál es la alternativa el sistema capitalista financiero que funciona tan mal? Porque, claro, te cuento mi opinión. Yo creo que el capitalismo no salvaje, sino el capitalismo social, es ahora mismo en la práctica lo que podría mejor funcionar. Pero quiero conocer tu opinión. ¿Cuál es la alternativa? Mm. Hay varias alternativas. Una de ellas es el asamblearismo. Ujú, Mm, Actualmente hay un movimiento llamado la Soberana Asamblea Nacional de España que se configura mediante asambleas de diferentes estratos, ujú, las asambleas municipales, las provinciales y la nacional. ujú, Y mm, tiene las virtudes, a mi entender, tanto del sistema horizontal ujú, como de los sistemas verticales. Soberana Asamblea Nacional de España, SANE. Yo estoy ahí colaborando y creo que eso es una buena alternativa. Hay otras, pero yo creo que esa podría ser ujú, una de las buenas, porque el asamblearismo, tomar las decisiones políticas a nivel asambleario, em, tal como se ha demostrado a lo largo de la historia, configura el carácter de los integrantes de esa sociedad de manera óptima, porque les hace partícipes, les hace estar pendientes de las cuestiones políticas, no ser simples espectadores, no, no, sino ser activos. Y eso ujú, da un carácter a los pueblos que se rigen de esa manera. Ejemplo, España. España, o el pueblo español, se rigió por asambleas desde el comienzo de la Edad Media. ujú, Allá, pues, invaden los visigodos se ponen al servicio de Roma y en la cordillera cantábrica se resisten, hay una resistencia y esa resistencia se configura con base en el modelo asambleario. ujú, Luego llegan los moros y permanece. O sea, en la cordillera cantábrica, que sí, que había reyes, condes y todo esto, pero que las aldeas y los pueblecillos tenían sus fueros. No eran esclavos, ni no, 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 tenían sus fueros, que eran sus constituciones particulares. Y
Ese modelo se fue extendiendo a medida que avanzaba la Reconquista Ujú. mediante las Cartas Puebla, que son fueros de las ciudades, comarcas, son fueros. Y allí no había un alcalde que determinase lo que había que hacerse, no, allí decidía lo que había que hacer mediante asambleas, los concejos abiertos, frente al concejo cerrado, que es sinónimo de ayuntamiento. ¿Bien? Vale. Y estos concejos abiertos o asambleas configuraron el carácter del pueblo español, hasta tal punto que el pueblo español pudo reconquistar toda la península ibérica Mm. y después conquistar casi toda América, debido a ese carácter que le había configurado la práctica del asamblearismo durante siglos y siglos. Por eso, cuando llegan los españoles a América, no lo hacen como dictadores ni nada por el estilo, no. Llegan allí sabiendo que hay que respetar los fueros del pueblo de al lado. Y Ujú. como van con esa actitud, no hacen actos de abuso. Alguno hubo, sí, al principio, porque Colón tenía un tipo de comportamiento un poco sefardita, como se ha demostrado como parece haberse demostrado con el análisis genético de este señor. Bien, porque Colón llegó allí a la isla española, que es Santo Domingo, y se puso a esclavizar y a hacer algunas barbaridades. Bien, eso no hay que negarlo. Pero pronto se aprendió a tratar con esas personas y se respetó sus fueros, se respetaba los fueros de los indios, se respetaba. Por eso los indios no atacaban a los españoles, sino que se beneficiaban del intercambio. Los españoles de aquella época del imperio no impusieron su lengua ni su no hubo apenas imposición. Sí que se les impidió a los indios comerse a sus vecinos, practicar relaciones con los niños y hacer sacrificios humanos. Eso se prohibió, por supuesto, como tiene que ser. Pero por lo demás se les respetó. Y entonces los indios se beneficiaban del comercio con los españoles y por eso todo aquel territorio floreció debido al espíritu asambleario. Ujú. Mm, Todo eso se terminó cuando vino el centralismo masónico liberal de los Borbones. Bien, Vale. trajeron un tipo de gobierno diferente, más centralista, que Vale. acabó con las asambleas. Si he entendido bien el modelo asambleario, es básicamente cederle más competencia a los ayuntamientos, provincias y, si acaso, comunidades autónomas, ¿no? Y que tenga menos competencia el Estado central. Sí, pero no serían comunidades autónomas ni ayuntamientos, porque eso son ya Vale. estructuras propias del liberalismo. Ujú. Las asambleas son asambleas donde participan los ciudadanos O y sea, todos los ciudadanos son como políticos que toman decisiones. Mm, no así, porque la palabra político ahora tiene unas connotaciones peyorativas que no quiero asociar con el sistema asambleario, Mm. porque si se apareciesen a los políticos de ahora, pues Ujú. menuda, menuda chusma. Ya. Entonces no se parecerían, no serían políticos como los de ahora, pero que sí, todos intervendrían en política en su jurisdicción, en su fuero. Vale. Vale, entiendo. Genial. ¿Y crees que eso hoy en día, siglo XXI, es posible conseguirlo en España? Claro que sí, más que nunca, porque tenemos medios de comunicación de todo tipo, Mm. tanto físicos como Internet, por ejemplo. Y eso facilita las relaciones asamblearias y la unión, o sea, porque la Soberana Asamblea Nacional de España pretende mantener unida toda España mediante Mm. asambleas, sí, de diferentes estratos. Entonces se podría mantener unida toda España mediante un sistema asambleario. Ujú. Lo que me falta, José Miguel, en esa ecuación es el espíritu de querer hacer algo como eso y que todo el mundo participe de las decisiones, porque creo que es verdad que muchas veces delegamos decisiones en políticos que deberíamos tomar nosotros. Y el otro punto es que dependemos mucho. España podría ser un país autosuficiente, pero actualmente depende mucho
de la importación y la exportación. Entonces, no sé hasta qué punto dedicarnos como país a lo que tú has propuesto, que me parece una idea genial, pero de verdad que si pudiese llevarse a cabo, yo es lo que haría. Pero me parece muy complicado en un mundo en el que cada vez dependemos más económicamente unos países de otros. Hmm. Esa dependencia y esa holgazanería por parte del pueblo tienen su origen en el sistema liberal Ujú, y en su expresión política, que es la democracia parlamentaria liberal, que hace de los ciudadanos puros espectadores, nada más, no hacen nada más. Y, por tanto, este sistema promueve que la gente se quede en su casa, inactiva, pasiva, y se distraiga con la industria del entretenimiento, con sustancias recreativas y con otro tipo de vicios. Porque estos vicios son fomentados por los capos del capitalismo. Son fomentados porque si el pueblo estuviese pendiente de las leyes y de su creación, a ellos, a la minoría de elegidos, les resultaría mucho más difícil poder dominar a la masa. ujú. Entonces, eso no es lo que quiere la élite liberal. Y así se puede ver en la Constitución de Estados Unidos. No sé cuál de los padres fundadores de aquella patria dijo que el sistema político de Estados Unidos se establecía para evitar una democracia popular real. Porque los aristócratas de aquel lugar y de aquel tiempo temían que los blancos de clase media y clase baja se les rebelasen y tomasen el control de las decisiones del poder. Y que por ese motivo instituían ese tipo de gobierno, el que Ujú. tienen ahora en Estados Unidos, el que se deriva de la Constitución de 1776, que es la Constitución vigente de Estados Unidos. Así lo reconocen ellos mismos, como es decir, reconocido por la democracia parlamentaria liberal y sus padres fundadores. Vale, tema patrón oro. En 1981, si no me equivoco, corrígeme el año, que no sé si he acertado. Se termina la paridad para dólar oro, ¿no? Y ahora se puede producir dinero infinito, cuyo valor va disminuyendo cada vez más porque conforme más dinero hay en el mercado, menos valor tiene. ¿Qué crees que podemos hacer para solucionar esto? Porque desde ese momento que el sistema económico es fallido, o sea, ha explotado. Porque si cada vez aumentas más el gasto público, que lo que se está pasando, no lo controlas, el gasto público lo aumentas cada vez más, la inflación no para de subir y esto es un no parar. ¿Qué podemos hacer? Sí, fue en 1971 Mm, cuando se rompió la paridad dólar-oro. ujú, Hasta entonces, un dólar equivalía a cierta cantidad de oro que el portador de ese dólar de papel podía mm, adquirir en los bancos. Oiga, cámbiame este dólar por oro. Bien, ujú, eso se acabó en 1971 ujú, y es cuando empieza el neoliberalismo de la mano de la contracultura. Contracultura y neoliberalismo van de la mano. Parece que no, pero que sí, van juntos. Y surgen en el mismo periodo, 1971 más o menos. La contracultura es de 1968. Bien, pero van de la mano, van de la mano. Con la ruptura del patrón dólar-oro, el gobierno de Estados Unidos, o mejor dicho, la Reserva Federal, puede imprimir todos los dólares que quiera sin respaldo alguno. Por lo cual, cuanto más se imprima, más inflación hay. ujú, Lo bueno que tenía el patrón oro es que, al estar ligado el dólar al oro, no podían imprimir más dólares que la cantidad de oro que tuviesen. ujú, Se rompió la paridad dólar-oro porque necesitaban dinero para ganar la guerra de Vietnam. Y como no podían ganarla, porque no tenían dinero, dijeron, ujú. mira, pues vamos a romper la paridad dólar-oro y vamos a imprimir todos los dineros, todos los billetes que necesitemos para ganar la guerra. ¿Crees que solo fue por la de Vietnam realmente? Porque yo creo que eso lo llevaban pensando desde hace mucho tiempo. O sea, una jugada que a largo plazo nos ha afectado mucho y le ha ayudado a tener cada vez más poder, ¿no? Sí, sí, ellos lo llevan pensando desde hacía mucho tiempo y a corto plazo
lo hicieron para ganar la guerra de Vietnam, pero y a largo plazo lo hicieron para poder comprar todo el mundo y poseerlo, claro, porque si no tiene límite la impresión de su dinero y todos los países del mundo se ven obligados a adquirir ese dólar para poder comprar petróleo, por ejemplo, o para poder hacer intercambios entre ellos, pues entonces las élites, o bueno, no élites no, los oligarcas de Estados Unidos pueden imprimir todo el dinero que necesiten para conquistar el mundo en un periodo de, yo qué sé, 100 años, 50, 70, lo que sea, pero que les permite esa posibilidad, Ujú. crear tanto dinero necesario como para conquistar el mundo. ¿Crees que buscan reducir la población porque una población muy grande es difícilmente controlable? ¿O crees que intentan controlar a toda la población que existe a la vez? Sí, yo creo que están intentando reducir la población mundial, en general, porque la Tierra tiene su límite. Que sí, que bajo la corteza terrestre, a 10 kilómetros, hay un montón de minerales, casi infinito. El petróleo no proviene de los dinosaurios, sino que es un líquido que viene del fondo de la Tierra y por tanto también es inagotable. Bien, pero quieren reducir la población. ¿Por qué motivo? Mm, el aparente es por la falta de recursos para todos. Pero hay otro más, es que si mm, s- mm, cuanto más número de personas, hay más probabilidades de que ellos pierdan su poder. Ujú, Porque en el número está la fuerza. ujú, Y si ellos son, ¿cuántos son ellos? ¿Cuántos son los gángsters de las finanzas? Yo qué sé. 10.000. Pero tirando a lo alto, son 10.000, pero a lo mejor son 1.000. ujú, Vamos a poner que son 10.000. 10.000 contra 7.000 millones, ¿sabes? ujú, Pueden perder. Y más aún si esos 7.000 millones ya tienen un móvil en la mano. ujú. Tienen un móvil en la mano, que eso es un ordenador. Sí, sí. Y, y tienen acceso a internet y todo esto. En cualquier momento se rebelan y se les acaba el cotarro, ¿sabes? Ujú, Entonces, por eso quieren reducir el número de la población y especialmente la clase media. Quieren acabar con la clase media porque somos peligrosos. Imagínate un universitario ocioso en su casa que se pone a hacer un canal de YouTube y les empieza a reventar todo el discurso y el relato que se montan en los medios de comunicación. Como esos en España ahora mismo hay 100, pero imagínate que hay 1.000 o 50.000 youtubers. Pues es que se los comen, se los comen en poquísimo tiempo. Por eso tienen no solamente que reducir el número de habitantes, sino también en la clase media. Tienen que ujú. acabar con la clase media, que es un peligro para ellos. Porque nos damos cuenta de que, oye, mira, que tu dinero no está respaldado por oro, que es pura confianza, dinero fiat. Total. Y aquí tenéis la reserva fraccionaria que os impide que estáis aquí creando dinero a lo loco. Ujú. Entonces, claro, nos damos cuenta y lo mismo nos podemos hacer algo contra ellos. Eso es. Hay esa creencia, y digo creencia pues, de que no hay espacio para todos, y luego yo veo, viajo por España, mucho gracias al podcast que puedo viajar, y yo veo que hay muchos sitios que podría perfectamente construirse allí casa y habría espacio para todos. Yo creo que España es 80% perfectamente sin construir y se podría poner mucha gente de India aquí en España y habría espacio para todos. Y respecto a los recursos limitados, evidentemente los recursos no son ilimitados, pero si los aprendemos a gestionar por muchas personas que seamos, em, yo creo que no se tendrían por qué agotar, nunca. Entonces creo que esa creencia ha calado muy bien en la gente de que nos vamos a quedar sin recursos y no hay espacio para todos, cuando la realidad es otra. Como tú dices, el petróleo podría haber muchísimo más petróleo del que nos dicen que hay para que, evidentemente, subir el precio del petróleo y que nosotros paguemos. Vale. Respecto a la pregunta anterior, has dicho que evidentemente buscan reducir la población. ¿Crees que entonces ellos han sido los promotores de todas las ideologías, de la ideología de género, por ejemplo, de la homosexualidad, de otro tipo de ideologías, del aborto, de la eutanasia, de todo este tipo de acciones? Sí, ellos lo han creado. Tanto para reducir la población
como para otros objetivos. Ujú. ¿Cuáles podrían ser esos objetivos? Pues uno de ellos, destruir la familia, porque la unión hace la fuerza y la familia es una unión que tiene su poder derivado de esa unión. Claro, pues si rompe la familia, Ujú. el pueblo queda más debilitado. Y ese espacio de poder que pierde el pueblo lo ocupan los oligarcas. Bien, de ahí que estén implementando todas estas ramas que tú has comentado del neomarxismo para debilitar al pueblo. ¿Cómo? Por ejemplo, destruyendo la familia. ¿Cómo también? Pues enviciándoles, provocándoles vicios sexuales, trastornos sexuales, trastornos de identidad sexual, o enfermedades de todo tipo. Ujú. Todo esto, drogadicción, por supuesto, adicciones a todo tipo de estímulos, como por ejemplo la pornografía, pues todo esto lo están promoviendo estos capos del capitalismo Ujú. para debilitar al pueblo en diferentes formas y ellos ser más poderosos. ¿Desde cuándo viene esto? Pues esto oficialmente viene del año 1968 con la Revolución Contracultural, pero viene de un poquito antes, del Concilio Vaticano II, cuando los masones eclesiásticos de Juan XXIII y Pablo VI mm, hacen el Concilio Vaticano II, que termina en 1963. A partir de entonces se extiende desde... Se empieza la contracultura, ahí es cuando empieza. Pero, y no podría haber habido contracultura si no hubiesen conquistado antes el Vaticano. He mencionado a los masones, pero hace falta decir que estos masones obedecen a los capos del capitalismo, a los gángsters de las finanzas, Ujú. obedecen. Y es una de sus brazos, mediante el cual van consiguiendo sus propósitos. Mediante la masonería, se infiltran en la iglesia y la conquistan en el Concilio Vaticano II. Y a partir de ahí empiezan el desmantelamiento de la iglesia con esta modernismo, se le llama, pero que es la revolución contracultural. Y luego lo aplican al conjunto de la sociedad, a la sociedad civil. Con la revolución contracultural, pues que está pues el feminismo, racismo antiblanco, ecologismo maltusiano, ratismo moral, pornografía, en fin, rock and roll, drogas, todo esto lo promueven ellos. No es un acto de rebeldía. Yo no lo supe hasta hace poco, no lo supe hasta, yo qué sé, pues 2017. Hasta ahí no lo supe. Y me creí que esto de la revolución contracultural era algo sincero, era algo verdaderamente contra el sistema de los especuladores financieros y su sistema. Yo lo creí y por eso yo me apunté en la contracultura y yo pues estuve haciendo el punky y el hippie. Afortunadamente, en mí había un antídoto, como es la ópera, porque mi padre es cantante de ópera, y claro, yo llevaba en la sangre pues las arias de Mozart y de Rossini, y claro, a mí no me afectó toda esta subcultura musical Ujú. como es del punk y todo esto. Y por eso pude salir de ahí, pude salir. Otros no tuvieron tanta suerte. Y quedaron ahí enganchados. Mm, Pero yo reconozco que caí y por eso ahora me estoy tomando tan en serio la lucha contra la contracultura. Y por eso he escrito este libro de 400 páginas y lo he traducido al alemán y al inglés para dar la batalla cultural y ganarla. Bien, no puedo hacer películas porque eso vale un pastón, pero puedo hacer algo parecido. Puedo hacer las películas que se hacían antes de que hubiese películas, que son los libros. Claro. Vale, tema de fraude electoral. Fraude electoral. ¿Existe o no? Sí, sí, está documentado que la administración electoral, que es una de las varias administraciones del Estado, no hace el escrutinio general, que es el escrutinio oficial
de los votos. Ujú. Parece increíble, pero es que es así. Y está reconocido por la misma, por los mismos, por la misma administración electoral. Está negro sobre blanco en documentos oficiales. Ujú. Y así lo hemos podido atestiguar nosotros y lo hemos recogido con métodos de grabación audiovisual que han sido peritados por el secretario nacional de la Asociación de Peritos Informáticos Forenses, Ujú. Gabriel Araujo, que es el perito más que se podría decir, en mi opinión, que es el más importante de España, porque es el secretario general, es decir, el presidente de la Asociación de Peritos Informáticos, que ha peritado las grabaciones audiovisuales en las que se escucha a los propios presidentes de los actos de escrutinio general, que no hacen el escrutinio general, que se fían del escrutinio provisional de Indra, Ujú. que suele hacer Indra. Se fían. Y al fiarse de este escrutinio y no hacer el escrutinio que les corresponde hacer, que es el escrutinio general, los parlamentos configurados única y exclusivamente con el escrutinio provisional Ujú. son ilegales. ¿Y desde cuándo no se hace el escrutinio general como manda la ley? Desde que se aplicó la informática a los procesos electorales, allá por el año 2000. Pues desde entonces, los magistrados y profesores de universidad que presiden las juntas electorales provinciales durante los actos de escrutinio general dicen, oye, pues ¿para qué me voy a poner aquí a sumar durante 3 días los datos recogidos en las actas? ¿Para qué me voy a poner aquí a sumarlos Ujú. si ya lo ha hecho una empresa privada contratada por el partido del gobierno con su ordenador personal? ¿Para qué me voy a poner yo aquí a perder el tiempo cuando me puedo gastar los 4.000 euros que me pagan por hacer este trabajo? O sea, me puedo ahorrar todo este trabajo y gastarme este dineral que me dan. Pues yo qué sé, pues me doy una fiesta, un homenaje aquí con mi mujer, me voy de viaje o si no me voy a Cuba a buscar unas concubinas de estas de pago. Ujú. Pues eso es lo que pasa, que no se hace el escrutinio general y se fían del que es provisional, que no tiene auditoría, o sea, que es una empresa privada contratada por el partido que gobierna. Y así estamos desde el año 2000 y esto se ha denunciado. Pero como hay tanta corrupción a nivel judicial, no se ha llegado a ningún resultado. O sea, yo soy el presidente de la Asociación Elecciones Transparentes. ¿Bien? Asociación Plataforma Elecciones Transparentes. APET. Y lo hemos denunciado tanto en el Tribunal Superior de Madrid como en el Constitucional y hemos tenido que ir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde se buscaron un detallito burocrático para echarnos abajo la denuncia, para que veáis. Pero sí, hemos pasado por el Tribunal Superior de Madrid y el Constitucional, que han dicho que no querían ver las pruebas audiovisuales que grabamos en el escrutinio, en el acto de escrutinio general de las elecciones autonómicas de Madrid del año 2022, en las que se veía que no se hacía el escrutinio general, que no se hacía. Y así estamos, así estamos. Actualmente más personas y más asociaciones han tomado el testigo y se han sumado a la causa, como por ejemplo Actioir, que ha hecho una gran labor, o el partido Justitia Europa, que ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, denunciando lo que nosotros ya denunciamos entonces, y que no se hace el escrutinio general. Así lo vieron en las elecciones europeas de este mismo año, 2024, en el que estamos. Y a ver qué dice en esta ocasión el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Espero que no se busquen una triquiñuela burocrática para echar por tierra esa denuncia. Y a ver, tengo curiosidad. ¿No ves a los españoles como muy dormidos, José Miguel? Sí, claro, pero porque los gángsters de las finanzas que se ocupan de ello. O sea, se trabajan para que el pueblo esté dormido. Trabaja. De diferentes modos. Uno de ellos
es bajando la calidad educativa. De tal manera que, tal como demuestran informes como el informe PISA, que es un informe de la calidad educativa en diferentes países de la Unión Europea, pues España está en la cola. Pero esto no es casualidad, no es negligencia, no es un error, esto es voluntad, esto es ingeniería social. Detrás de estos planes educativos nocivos hay ingenieros sociales, personas muy inteligentes de sociología, psicología, eh, que mm, siguiendo las órdenes de sus amos, de sus pagadores, mm, diseñan planes para conseguir los objetivos deseados por quien les paga. En este caso, que el pueblo español sea inculto Mm. y deficiente mental. Deficiente mental. Que no sea capaz de hacer operaciones lógicas de segundo grado. Que no sepa razonar, no quiera leer, tenga aversión por la cultura de verdad. Eso está hecho a propósito, no es un error, está hecho a propósito. Que se dedique a ver Netflix o a jugar todo el día videojuegos. Oye, que de vez en cuando que te vea una serie o un videojuego, una novela, o leer una novela, no está mal, pero claro, el problema es que mucha gente lo ha convertido en un hábito, o ya no en un hábito, sino es que es prácticamente a todos los días, a toda hora, y claro, una vez a la semana no está mal, pero ¿cómo podemos aprender a gestionar esos impulsos también, José Miguel? Pues hay que tener una gran disciplina y una gran fuerza de voluntad frente a la contracultura que pretende arrastrarnos al vertedero de la historia. Porque es ahí a donde va nuestra civilización con nosotros dentro. Ujú. Vamos al vertedero de la historia. Nuestra civilización, nuestra cultura está a punto de desaparecer. No es una exageración. Vean ustedes las tasas de nacimientos de España, que son de las más bajas de Europa. Qué casualidad que el país más feminista del mundo sea el que tenga las tasas más bajas de natalidad. Oye, qué casualidad. No es casualidad. Esto está hecho a propósito. Y como la civilización no se sostiene en entelequias, sino que se sostiene y se basa y se fundamenta en individuos de carne y hueso, Mm. al estar siendo nuestro pueblo disminuido, reducido numéricamente, nuestra cultura está en declive. Mm. Y si a eso le sumas que el liberalismo abre las fronteras para que pasen trabajadores o extranjeros, pues tenemos un problemón impresionante. No solamente el de la reducción de población específica del pueblo español y de los pueblos europeos, sino la sustitución que se da al abrir las fronteras de manera liberal y dejar entrar aquí a todos los inmigrantes que a los gángsters de las finanzas les plazcan, que son muchísimos. ¿Con Mm. qué finalidad? Para producir la sustitución. ¿Por qué? Porque la cultura europea, o sea, los pueblos europeos, tenemos ya insertos en nuestros genes un tipo de comportamiento libertario Mm. en el que defiende la dignidad del individuo y de los pueblos, que es incompatible con el poder absoluto que desean los gángsters de las finanzas. Los capos del capitalismo quieren el poder absoluto, frente al cual se opone el poder que tiene el pueblo. Ujú. Entonces, especialmente los pueblos europeos tienen más poder acumulado culturalmente. Poder de muchos tipos. Pues ese poder les hace frente a las ambiciones psicopáticas, narcisistas, satánicas de estas élites. Les hace frente. Y esos locos, esos elegidos, no lo pueden tolerar. No pueden. Son ambiciosos hasta el máximo y quieren el poder absoluto. Por eso quieren destruir esta cultura, esta civilización, como es la europea, que no es esclavista y no es, no es fácil de domesticar ni de domar.
prefieren una cultura diferente, culturas esclavistas, como cuáles, como las africanas, por ejemplo, que son culturas en las que la dignidad y la libertad no valen nada, el individuo no vale nada. Y son culturas esclavistas. ¿Qué es lo que quieren ellos? Que ellos quieren esclavos. Los que mandan quieren esclavos. No quieren personas que defiendan sus derechos. No. Quieren esclavos. Que les besen las botas. Eso es lo que quieren. Y como los pueblos europeos no lo vamos a consentir, tanto por cultura como por la costumbre que se ha adherido ya a nuestros genes, quieren acabar con nosotros físicamente. Por eso están reduciéndonos junto con el resto de la humanidad y específicamente nos quieren sustituir. ¿Y qué podemos hacer el pueblo? Porque claro, si tienen el poder, el dinero y luego también controlan, como te has dicho, el poder judicial, ya no solo el poder ejecutivo ni legislativo, sino también el judicial, ¿qué podemos hacer el pueblo llano? Tenemos que cambiar de sistema. Tenemos que cambiar de sistema. Primero hay que tener una alternativa. Tenemos que tener una alternativa para cambiar. Porque es posible que la anarquía, en este sentido, la anarquía pueda ser nociva. Bien, hay una teoría que dice que esto de la anarquía es una idea también divulgada y difundida por estos gerifaltes que he mencionado, para que la gente piense que el Estado es malo y que es mejor pues vivir sin Estado. Sin Estado y claro, en una sociedad sin Estado, estos teóricos de los que te estoy hablando dicen que ¿quién mandaría? Pues mandarían la mafia de la usura. Mandaría, no habría un Estado que hiciese frente. Ya sucede con el Estado, no va a suceder sin el Estado, claro. Claro, entonces yo no abogo por la anarquía. Por esa duda que han sembrado en mí diferentes filósofos políticos, yo no abogo por anarquía, sino que vamos a cambiar este sistema por otro. Bien, entonces yo propongo el sistema asambleario. La Soberana Asamblea Nacional de España creo que es el mejor. Bien, pues y ahora viene la cuestión. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues yo personalmente estoy implicado en la destrucción de este sistema, evidenciando que no se hace el escrutinio general tal como hemos explicado antes, tal como os he contado. Porque si no se hace el escrutinio general, el Parlamento es ilegal. Entonces, mi trabajo de demolición de este sistema va por ese camino. Por eso le estoy dedicando tantas horas. Porque creo que hay una posibilidad de destruir este sistema si se demuestra que no se hace el escrutinio general. No va a ser suficiente, no va a ser suficiente. Vamos a tener que ponernos manos a la obra. Y claro, pero para eso primero hay que concienciar y motivar al pueblo. Hay que hacerlo. Y por eso aquí está mi novela y mis canciones y los vídeos de YouTube que hago con ese objetivo. Se me acaba de ocurrir que hay algo muy efectivo que podrías intentar, que podemos intentar, o cualquiera que nos esté escuchando, que es intentar llevar a cabo el modelo que estás proponiendo, pero primero a nivel pequeño, ¿no? Llevarlo primero a cabo en un pequeño barrio, o puedes hacerlo, o si no, el barrio es muy pequeño, en una pequeña ciudad. Y luego que los demás vean cómo funciona y que vean que funciona y le prueben la muestra de que funciona para que luego ellos intenten incorporarlo, se vayan como convenciendo, ¿no? De que funciona. Sí, es una posibilidad. Yo soy consciente de que este modelo asambleario va a ser muy difícil implementarlo. Primero porque el pueblo está muy degradado, muy holgazán, y eso es un hándicap. Eso va a impedir en fin, eso se opone. Es un obstáculo para llevar a cabo ahora mismo el sistema asambleario. Y otro es que en la antigüedad, durante la Edad Media, aquí en España,
donde predominaba el sistema asambleario, lo hacía porque se basaba en las familias extensas, no en las familias burguesas de papá, mamá e hijos, no, 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 sino en las familias extensas de primos, tíos segundos, es decir, en los Ujú. clanes familiares arraigados en la tierra con sus propiedades comunales y sus asambleas. Es decir, que para establecer este sistema asambleario, me temo que no solamente vamos a tener que arrancar del sillón y del sofá al pueblo, sino que vamos a tener que restaurar la familia y especialmente la familia extensa. Entonces, contempló el plan B, porque claro, cambiar la actitud del pueblo, de toda la masa popular, en tan poco espacio de tiempo y dotarle de familias extensas, partiendo del punto de degeneración en el que estamos, esto es casi una utopía. Ujú. Entonces, contemplé un plan B, pero eso no lo puedo contar todavía. No lo puedes contar No. todavía. Qué lástima. Jolín, pues me has dejado con todas las ganas, José Miguel. Sí, sí, porque estoy Vale, vale. estudiando, porque yo, pues como todos, pues voy aprendiendo a lo largo de la vida y hoy sé cosas que no sabía antes. Y antes de poder enunciar este tema, esto que no os puedo contar ahora, tengo que estudiar mucho y dejarlo por escrito para que yo mismo lo tenga bien claro, Vale. porque es muy peliagudo y esto hace falta explicarlo muy, muy bien porque si no puede Mm. haber Hay que confusiones. ser precavido y prudente. Claro. Sí, sí, sí. Comparto tu actitud. O sea, guárdalo bien en secreto Mm. hasta que lo tengas claro. Te quería preguntar, el modelo que propones asambleario es que me estás convenciendo mucho. Entonces, ¿sería posible también llevarlo a cabo sin necesidad de familias extensas? Hay personas que creen que sí. Hay personas que creen que sí. Yo creo que no. Yo creo que no. Hay que recuperar la familia. Primero, la familia nuclear, papá, mamá e hijos, porque es que estamos en un punto en el que la familia ya está rota, entonces ya la familia nuclear ya para mí ya es un gran logro. Mm. Y de ahí, pues pasar a la familia extensa. Pero claro, esto no va a ser de la noche a la mañana, porque te tienes que casar, tienes que tener hijos, y tus hijos tienen que tener hijos, y los hijos de tus hijos tienen que tener hijos para configurar la familia extensa. Es decir, que esto no va a ser de la noche a la mañana. Por eso os digo que, eh, que el sistema asambleario, desde mi punto de vista, como pienso que hace falta la familia extensa para poder implantarlo, pienso que no vamos a llegar a tiempo. Mm. Entonces, em, me he perdido. Sí, no, te había preguntado que si creías que era posible hacer este modelo sin la familia extensa. Claro, lo que has dicho, mientras vas recordando lo que iba a decir, lo que has dicho me hace pensar que es verdad que, claro, estás diciendo que la familia se ha roto. Claro, no lo había pensado que hay muchos casos de divorcio, es verdad. Claro, porque cuando has dicho la familia se está rompiendo, estaba pensando también en el tema de que hay muchas parejas ahora homosexuales que no tienen hijos, evidentemente, o adoptan o lo que sea. Pero claro, es que encima han aumentado los casos de divorcio. ¿Crees que esto también se ha debido a cierta ideología que han transmitido los dueños de los fondos buitres o las mafias usureras? Claro que sí, fijaos. ¿Veis este corazón roto? ¡Uy! ¿Veis este corazón roto por el puño feminista? Pues esta es la representación simbólica de cómo la agenda está destruyendo el amor heterosexual para destruir a las familias y por tanto debilitar al pueblo. Pero esto es algo que se viene haciendo no solamente desde la revolución contracultural de 68, sino desde la revolución liberal. O sea, Ujú. el liberalismo es, pongámonos aquí en España, ¿bien? Pues se termina el reinado de napoleónico y nos encontramos pues con Fernando VII y 1820 más o menos, que hubo unas revueltas liberales. No sé si os Ujú. acordáis, Riego y todos estos. Pues bien, eh, mm, estos liberales mm, fueron los que hicieron las desamortizaciones de Madoz y Mendizábal. Ujú. La más famosa es la de Mendizábal. Nos han enseñado en la escuela, pues,
que la desamortización de Mendizábal consistió en expropiarle los bienes a la iglesia, terrenales, y venderlos para que se los quedase la pequeña burguesía y pasase a ser media o alta y configurarse sistema centralista de alcaldes del modelo liberal, de la democracia parlamentaria liberal. Pero no se nos ha contado que en esas desamortizaciones también se expropiaron los comunales, tierras comunales del pueblo, que tenían sus fueros. El liberalismo acaba tanto con los fueros como con las propiedades comunales. Bien, las expropian y las venden a particulares. Entonces se generan en cada uno de los pueblos, pues el rico del pueblo. Claro. Si antes no había el rico del pueblo porque había tierras comunales y entonces se venden esas tierras comunales, se empobrece el pueblo y que se crea el rico del pueblo que se convierte en el alcalde y se crea la jerarquía de la democracia parlamentaria liberal. Bien, al perder esos comunales, el pueblo, los diferentes pueblos de España, comarcas, pues pierden el acceso a la leña, por ejemplo, a tierras donde podían pastar los animales. Bien, entonces se ven obligados a emigrar a las ciudades. Bien, pero esas propiedades comunales eran comunales, ¿pero por qué? Porque eran todos familia. Eran familias extensas, creadas a lo largo de siglos y siglos. Estaban todos emparentados. Por eso había tierras en común, porque eran todos familiares, todos eran familia. Y tenían pues las tierras comunes, comunes. Y al destruirse el comunal, se destruye parte del sustento de las familias extensas, que se rompen al emigrar a los suburbios de las ciudades capitalistas. Entonces, al destruir la propiedad comunal y al destruir el sistema político asambleario, repito, no hace falta que se borre, pero que los liberales destruyen tanto el sistema de propiedad comunal como el político, que es el asambleario, y las familias extensas. Va todo junto, familias extensas, comunal y sistema asambleario. Va todo junto. Y los liberales se cargaron los tres. Vamos a propósito, y ahí es cuando empieza la destrucción de la familia. Empieza la destrucción de la familia extensa. Llegamos aquí a las ciudades, a los suburbios de las ciudades. Y otro paso más es con la revolución contracultural, que ya empiezan a destruir la familia pequeño burguesa. Ahí es cuando empieza esa destrucción, pero que la destrucción de la familia ya había empezado con los liberales, hace 200 o 250 años. Y José Miguel, ¿crees que todo el mundo debería tener conocimiento o al menos la intención de participar en política? ¿O crees que el sistema de delegar decisiones a veces está bien? No, yo pienso que hay que intervenir en política. No sé si lo dijo Sócrates o lo dijo Aristóteles, que quien no participaba en política era un idiota. Así lo dijo. Y yo creo que tenía razón, porque es que si los individuos no se implican en los asuntos de la comunidad, pues va a haber errores, fallos, tropiezos, hay falta de información, en fin, que va mal. O sea, es que necesariamente tenemos que implicarnos para que nuestra vida sea buena, porque es que si no va mal. Otros toman las decisiones por nosotros, no nos enteremos de las decisiones que se han tomado, empiezan los errores y las enfermedades, la ruina económica. Entonces por eso hay que estar atento a lo que sea, ¿Crees que todo el mundo tiene capacidad de liderazgo? La pregunta es un poco trampa porque también me puedo estar refiriendo al liderazgo de uno mismo o el liderazgo de otro. Yo creo que los seres humanos, al ser sapiens sapiens, tenemos la suficiente capacidad intelectual como para ocuparnos de temas de política vecinal. Eso como mínimo, tanto de la comunidad de vecinos del edificio como
del vecindario y la ciudad. Eso como mínimo, eso tenemos capacidad. A lo mejor ya para tomar decisiones de geopolítica, pues eso ya a lo mejor hace falta gente más cualificada. Pero a nivel municipal, Ujú. pues sí, y comarcal, claro claro que podemos. Y la pregunta estrella de este podcast, José Miguel, es: ¿tú crees en Dios? Pues yo pues lo estoy estudiando. Estoy estudiando. eh, Como yo también tengo un canal de YouTube, pues entrevisto a muchas personas. Y entrevisto a gente que cree en Dios de una manera y de otra. Y hay gente que es atea. Y yo por mi parte, pues escucho todas las opiniones. Entonces, pues tengo dudas, claro. Tengo dudas. Ujú. Eh, Eso te puedo decir. Sé que por parte de los que mandan, los gerifaltes financieros, hay una intención de hacernos creer que no tenemos alma y somos puro cuerpo, somos homos, homos economicus, como dicen ellos, hombres seres humanos económicos, puramente económicos, y que venimos del mono con la intención de degradarnos y de que tengamos una autoimagen degradante, autodegradante, para no aspirar a grandes cosas, para no hacerles sombra a estos que mandan. Entonces, sé que hay una intención por parte de los que mandan en ocultar al pueblo en facetas del ser humano, ya sean espirituales o, sí, de ese tipo, Ujú. superiores, más allá de las intelectuales, para debilitarnos, ¿bien? Ujú. Y una de las formas de hacer eso es decir, mira, no existe Dios. Venimos del mono y por tanto somos animales y estamos aquí en una bolita pequeñita dando vueltas en torno al Big Bang y no somos especiales. No os creáis especiales. Sois polvo de estrellas, nada, sois polvos. Por lo tanto, tenéis la dignidad de un mono, tenéis la dignidad de polvo de estrella. Eso sois. Eso es lo que quieren hacernos creer que somos. Ujú. Por lo tanto, cuando supe de estas intenciones, mis dudas acerca de si yo había estado en lo cierto durante mi etapa de contracultureta, pues entonces se acrecentaron, claro. Y por eso ahora estoy dudando si hay o no Dios, porque ya antes, claro, como yo estaba en la contracultura, pues no pensaba que no existía Dios. Ujú. O eso quería creer y iba diciendo. Pero claro, al descubrir también esta vía de degradación de las clases medias y bajas que están adoptando los que mandan, pues mi instinto rebelde, pues, pues se opone a este ateísmo materialista, pero simplemente porque sé que me están atacando por aquí, ¿sabes? Ujú. Entonces digo, pues, oye, pues a ver si va a haber Dios, si esta gente me lo está ocultando, no sé qué, no sé cuántos. Porque yo sé que el ser humano, aparte de las cualidades intelectuales, tiene unas dotes psíquicas que yo he podido experimentar y que van más allá. O sea, telepatía y cosas así, eso existe. Porque yo lo he podido hacer. Y sé que a lo mejor puedo hacer otras cosas. Entonces, no me quiero cerrar la vía teísta. Vale. Y tengo la puerta abierta y que y me definiré ya en el futuro cuando pueda estudiar. Porque es que hay que estudiar un montón. Hay que Ya. estudiar un montón y yo no tengo tiempo. Yo ahora mismo estoy aquí pues tratando de concienciar a la gente para que tenga hijos, forme familias y se implique en cuestiones políticas y no sean borregos y se den cuenta de que quien nos manda quiere reducirnos en todos los sentidos, que no Ujú. podemos permitir que nos reduzcan, que tenemos que crecer en todos los sentidos, tanto a nivel numérico como intelectual, de todo. No podemos. Espiritual. Claro. Ujú. Así que no tengo tiempo porque estoy dedicado en lo básico, en la supervivencia. Ahora mismo estoy en la supervivencia y la reproducción. O sea, no puedo ponerme ahora aquí a pensar si Dios existe, en el sexo de los ángeles ni nada. Que sí, que hago las entrevistas sobre este tema, pero que yo no me puedo poner a Claro. estudiar hasta el punto de decir, mira, pues es esto y esto no es. Ujú. ¿Tú tienes hijos? No, todavía no. Ujú. Porque caí en la contracultura. Y una de las ramas de la contracultura es pensar
que la familia es mala, es una cárcel de la cual hay que liberarse. Entonces, yo pues no quería tener hijos, claro. Entonces yo pensaba que esto de tener familia pues era una esclavitud. Pero claro, me encuentro eh, dentro de Podemos y dentro de Podemos que me doy cuenta de que el feminismo Mm, es, es una herramienta de ingeniería social para reducir la población y mediante diferentes técnicas, pero especialmente para convenciendo a la gente de que no tenga hijos porque eso es malo, pero concretamente a las mujeres. Y entonces digo yo, ostras, pues esto es lo que me pasa a mí. Yo creía que no tener hijos era bueno. Pues a mí me han convencido por otra vía, no por el feminismo, pero sí por otra, de que no tenga hijos. Y se están reduciendo la población. Pues yo no quiero seguir la corriente. mm. Yo quiero, como soy de natural rebelde, pues me quiero poner, claro. Y entonces ahora llego a una edad de mi vida en que digo, pues mira, pues quiero tener hijos, pero pues la cosa es que el arroz se pasa, señores, el arroz se pasa. A las mujeres se les pasa antes, a los hombres después, más tarde. Pero también se nos pasa. Y entonces estoy haciendo todo lo posible para poder tener hijos. Pero no tener hijos así, adoptándolos o de manera subrogada, no, 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 sino formando una familia, pues primero pequeño burguesa, papá, mamá y los niños, que espero que se haga extensa con el paso de las generaciones. Ujú. Pero por ahora estoy en los preliminares, o sea que todavía no he conseguido ni una Mm. mujer para tener hijos. Y este es uno de los motivos por los que he escrito este libro. Porque es que no hay mujeres que quieran tener hijos porque están todas corrompidas. Todas no, el 90%, venga. Están corrompidas y los tíos también. Estamos degenerados y no tenemos hijos. Y tengo que solucionarlo. Entonces este libro sirve para esto, para solucionar el problema social, a ver si consigo encontrar una mujer Ujú. para con la cual formar una familia. Es que el feminismo político se basa también en muchos principios que parten de la mentira. Por ejemplo, de que en las Islas Samoa había un vestigio de matriarcado, cosa que se demostró falsa. ¿Cuál crees que es los fallos del feminismo político? Hombre, yo rechazo todo tipo de feminismo, tanto el de la segunda, tercera y cuarta ola, que son los que conocemos, como el de la primera ola. Mm, Todavía tengo que profundizar por qué es tan malo el de la primera ola. Pero un simple detalle, pues las sufragistas, que son las feministas de la primera ola, sí querían el derecho a voto para ellas, pero no querían la obligación de ir a la Primera Guerra Mundial. Y no solamente eso, sino que además iban dando plumas blancas como símbolo de cobardía a los hombres pacifistas de Inglaterra que no querían ir a la guerra. Es decir, Ujú. que son unas hipócritas desde el primer momento. Que mucho hablar de igualdad, pero no, a la guerra que vayan los hombres, ¿no? Eso es hipocresía desde el primer momento, desde el feminismo número uno. Por eso yo rechazo el feminismo. Y el de la segunda y tercera y cuarta ola, pues ya lo aborrezco. No aborrezco en el mismo grado el feminismo de la primera ola porque todavía no lo he estudiado suficiente. Solo sé esto que os he contado y alguna cosita más. Bien, cuando lo estudie más, ya diré, oh, pues mira, pues me reafirmo o me desdigo. Pero, por si acaso, me curo en salud y digo que todo el feminismo es una mierda. Por eso tengo una canción que se llama Femimierdismo. No, gracias. Bien, ¿qué me habéis preguntado? Sí, que cuáles son los fallos del feminismo político, cuáles son esos principios que parecen verdades, como por ejemplo de que nacemos pizarra en blanco, cuando la ciencia explica que la biología tiene algo que decir también en nuestros gustos sexuales, no es solo algo cultural o psicológico. Claro, esto de mm, el feminismo, o mejor dicho, es con Simone de Beauvoir, que era marxista y existencialista atea, como su novio Sartre, quien introduce en el feminismo
tanto el existencialismo ateo como el marxismo. Ujú. Antes el feminismo de la primera ola era liberal y lo comandaban las burguesas de clase alta, que querían el voto exclusivamente para las mujeres de clase alta, no para las pescaderas ni las lavanderas, no, para esas no, solamente para las de su clase social. Bien, pero ya con Simone de Beauvoir se mezcla el feminismo con el marxismo y el existencialismo ateo, que es lo que ahora se llama ideología de género. ¿Qué es lo que dice el existencialismo ateo? Pues dice que los seres humanos no tenemos esencia, no tenemos naturaleza, que somos pura existencia. ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza o esencia que niegan los existencialistas ateos? Pues la naturaleza es, nuestros genes y nuestras hormonas y su influencia en nuestros gustos sexuales, laborales y lúdicos y nuestro comportamiento y nuestra identidad sexual. Bien, o sea, que los existencialistas ateos niegan que los genes y las hormonas de nuestro cuerpo influyan en nuestros gustos sexuales, laborales y lúdicos y en nuestra identidad sexual. Desde su punto de vista, existencialismo ateo, se piensa que los gustos sexuales, laborales y lúdicos de los seres humanos obedecen única y exclusivamente a la cultura, por lo cual seríamos puros constructos sociales y la frase la mujer no nace, se hace sería válida. Seríamos, la mujer no nace, se hace. O sea, no tiene naturaleza, no. Sus gustos sexuales no obedecen a la naturaleza cromosomática y genética, no, sino que se hacen por medio de la cultura. Bien, eso es lo que significa. En resumen, que según el existencialismo ateo, los seres humanos nacemos con el cerebro en blanco, como una tabla rasa. Es la famosa teoría de la tabla rasa, que promulgan tanto el existencialismo ateo como el constructivismo y otro tipo de teorías que ha habido a lo largo de toda la historia, ¿bien? No solamente del presente, sino también del pasado. Pero centrándonos en el presente, la idea de que nacemos con el cerebro en blanco como una tabla rasa se ha popularizado gracias al feminismo de la segunda ola de Simone de Beauvoir, que mezcló feminismo, marxismo y existencialismo ateo, que es lo que os acabo de comentar acerca de la creencia de que el ser humano nace como una tabla rasa. Bien, pero eso no tiene fundamento científico, no tiene fundamento científico. No tiene en absoluto fundamento científico. Sin embargo, como había interés por parte de las oligarquías para conseguir unos objetivos sociopolíticos a los que solamente se podía llegar si se daba por buena la teoría de la tabla rasa, entonces financiaron unos fraudes científicos, como el de Margaret Mead, el de John Money y el de Alfred Kinsey y otros más. El más importante fue el fraude científico de John Money, que da origen o que justifica la imposición en las universidades de Occidente de la ideología de género, o existencialismo ateo, es decir, que la creencia de que el ser humano nace como una tabla rasa. Bien, ¿por qué? Porque a los que mandan les interesaban conseguir determinados objetivos que solamente podían conseguirlos si se divulgaba y se hacía popular la idea de que nacemos como tablas rasas. Por eso promocionaron esta idea. Y entonces, ¿qué consecuencias políticas y morales tiene el hecho de aceptar que nacemos como tablas rasas? Que ya os digo que no tiene fundamento científico, pero vamos a ponernos en la hipótesis de que eso fuese cierto. ¿Qué ocurriría? Porque, pues una de ellas es que si los seres humanos nacemos con el cerebro en blanco, entonces, y somos puros constructos sociales, naceríamos bisexuales, o mejor dicho, polimorfamente sexuales. Y no solo eso, sino que podríamos ser lo que quisiéramos. Claro, pero centrémonos primero en este aspecto que de los gustos sexuales. Naceríamos con una orientación sexual polimorfamente perversa, como dicen ellos, que son unos chiflados, son unos chiflados de verdad. O bisexuales, pansexuales, ¿sabes? O sea que tendríamos atracción por todo tipo de personas.
y de animales, de animales, con los árboles, con todo, pansexuales. ¿Por qué actualmente hay un mayor número de heterosexuales que de homosexuales? Según su punto de vista, es debido a la opresión cultural, una opresión cultural mala, porque la opresión es mala, según su punto de vista liberal. Y claro, una opresión que te obliga a ser heterosexual, uy, qué mala. Vamos a luchar contra esa opresión para devolver al ser humano a su original tendencia pansexual propia de una tabla rasa. Bien, con lo cual, desde su punto de vista, la heterosexual equivaldría a la homosexualidad y a otro tipo de tendencias sexuales, la zoofilia, y todo lo que te puedas imaginar. Ya. Porque todo eso cabe dentro de polimorfamente perverso. Entonces, claro, ahí se equiparan la heterosexualidad y el matrimonio con la homosexualidad y sus uniones. Claro, es una forma de destruir la familia y también de reducir el número de la población, claro. En cuanto a identidad sexual se refiere, bien, si los seres humanos nacemos como tablas rasas, con el cerebro en blanco, indeterminados, no tendríamos una identidad sexual, porque tenemos la cabeza en blanco al nacer. ¿Por qué actualmente hay un mayor número de personas cis heterosexuales? Cis significa, se contrapone a trans, los trans y los cis. Cis significa que una persona tiene una identidad sexual que concuerda con su sexo genital. Es decir, que tiene identidad sexual de hombre y sexo de hombre, ¿bien? Eso es un cis. ¿Por qué hay un mayor número de cis que de trans actualmente? Por la opresión cultural. Porque no puede ser por naturaleza, ya que, según el punto de vista de la ideología de género y el existencialismo ateo, no existe naturaleza humana. Por tanto, es decir, que los genes y las hormonas no configuran nuestros gustos sexuales ni nuestra identidad sexual. Por tanto, única y exclusivamente tiene que ser la cultura, porque es que no puede ser la naturaleza, porque no existe. Y si no existe Dios, tampoco. No existe Dios, no existe la naturaleza, tiene que ser la cultura. Entonces, ¿por qué hay un mayor número de cis? Debido a la opresión cultural. Una opresión que, como todas las opresiones, son malas desde el punto de vista liberal. Hay que liberarse de esa opresión y permitir que los niños o les niñes, pues elijan libremente la identidad sexual que quieran tener. Pues y pueden fluir, claro, porque viva lo liberal, viva lo liberal. Pueden elegir, pues o esta semana soy un tío, mañana soy una tía y la pasada soy un caballo. ¡Viva lo liberal! Y la tercera, hay más consecuencias políticas, es que si no existe la naturaleza humana y no existe Dios, entonces no existe el derecho objetivo, no existe el bien y el mal objetivo y universal. No existe el derecho natural, porque no existe naturaleza humana ni existe Dios. Todos los valores morales serían fruto única y exclusivamente de la cultura. Claro, nada sería ni bueno ni malo, no existiría el bien y el mal. Todo sería bueno y todo sería malo a la vez. Todo sería relativo. Entonces, ¿a quién le conviene que no exista el bien y el mal? ¿A quién le conviene que todo sea relativo? Pues a los que hacen el mal. Tenemos a una cúpula directiva de este sistema, pues que hace barbaridades tales como reducir la población, por ejemplo, como especular en bolsa hasta el punto de que en una jugada son capaces de devaluar el café y arruinar una cosecha a 100.000 personas o 1.000.000 de personas. Pero no nos olvidemos también que el sistema somos todos y creo que hay personas dentro del sistema que no están en la cúpula de la directiva, sino abajo del todo, que incluso por la comodidad de no cambiar,
les gusta mantener esa idea, aunque a veces incluso no estén de acuerdo con ella. ¿No crees? Sí, no solamente les interesa a los gerifaltes el relativismo moral, también a los viciosos. A los viciosos de segundo o tercer orden. Claro, no quieren tener la conciencia intranquila por estar todo el día sentado en el sofá viendo Netflix y fumando sustancias. No quieren tener ese complejo. Pues para eso dicen, mira, ¿cómo me quito yo este sentimiento de culpa? Pues eliminando la culpa, eliminando la raíz de la culpa, que es el bien y el mal. Pues digo que todo es relativo, pues ya no soy culpable de ser un vicioso, holgazán, gordo y degenerado. Claro, también les interesa que se difunda el relativismo moral a los pequeños corruptos, pero principalmente a los grandes corruptos, que son los peores. Claro, si no existe el bien y el mal, pues entonces sus actos de reducción de población, por ejemplo, no son malos, son relativos, o sea, ya pierde de esa categoría de malo y por tanto se exculpan, claro, porque ya no es un delito, ya no es inmoral lo que hacen. Por Es verdad. ejemplo, en Gaza lo que están haciendo, pues un genocidio, pues matando a niños, mujeres, hombres, ancianos, pues ya no son culpables porque no existe el bien y el mal. Total. Vale, José Miguel, y si le quisieras dejar un mensaje a la audiencia, ¿qué les dirías? Pues que se compren mi libro y se lo regalen a sus familiares y amigos queridos a los cuales les quieran ilustrar, en el buen sentido de la palabra, acerca de todo lo que les he comentado a ustedes aquí. Pues de todo ello hablo en mm, este monumento literario que yo he perfeccionado con toda mi buena voluntad y todas mis capacidades intelectuales, que son bastantes, y las artísticas, que no se nos olvide que yo también soy artista. Yo lo he leído y he de decir que aprendí muchísimo con él. También es cierto que lo leí en una etapa en la que no tenía nada de idea de todo el tema de la ideología de género y me sirvió mucho para comprender aquello. Y luego tampoco entendía nada del tema de la paridad dólar-oro, de los sistemas bancarios, de los fondos buitre, cómo funcionaban los fondos de inversiones y me sirvió mucho para aprender sobre ello. O sea que yo también lo recomiendo. Y nada, muchas gracias, José Miguel, por aceptar la entrevista y por venir. Gracias, Fernando.